Buenos días, mis amadas hermanas de Princesas de Fe. Hoy es nuestro cuarto día de devocional, miércoles 15 de junio del 2022. Y antes de comenzar, iremos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Segunda de Samuel 23:3. Continuando con nuestra lección, vamos a comenzar en un nuevo libro de la Biblia, el libro de Primera de Reyes. El título para nuestro devocional del día de hoy es Se reveló, y ha sido tomado del libro de Primera de Reyes, el capítulo 1, el versículo 5. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica. Vamos a estudiar Primera de Reyes, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 27, pero solo vamos a leer Primera de Reyes 1, del 5 al 7, y a medida que vamos desarrollando nuestra lección, vamos a leer algunos versículos más. La palabra del Señor dice así: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos por el día de hoy. Gracias porque nuevamente nos das un día más de vida y nos muestras tu misericordia. Gracias porque permites que podamos abrir tu palabra y poder estudiarla. Habla hoy a nuestros corazones, muéstranos cuál es tu voluntad. Perdona nuestros pecados. Quita de nuestro corazón la rebeldía. Padre, nuevamente yo imploro tu ayuda. Te pido, Señor, que todo lo que haga sea para gloria y honra tuya, que me des las palabras adecuadas, Señor, que tú pongas la sabiduría que proviene de lo alto, Padre, y que todas las hermanas que lleguen a escuchar este devocional pueda ser de edificación para sus vidas. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, como les comentaba, vamos a empezar nuestro estudio ya de un nuevo libro, Primera de Reyes, y vamos a hablar un poquito del libro de Primera de Reyes. Este libro aproximadamente tiene un periodo de 120 años y va a narrar las turbulentas experiencias del pueblo de Israel desde la muerte del rey David alrededor de 971 a.C. También va a abarcar la historia de hasta Josafat, que llegó a ser el rey de Judá, y también Ocosías, el noveno rey de Israel. Esta es una etapa difícil, como les decía, para la historia del pueblo de Dios, porque van a haber grandes cambios, también van a haber rebeliones y van a haber luchas dentro de Judá e Israel. Y como resultado, el pueblo de Dios ya no va a estar estable, ni tampoco va a estar regido por un solo líder, sino que ahora se dividiría en dos. Así que ahora vamos a nuestra lección. Vamos a empezar con el versículo 1. La Biblia dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días. Habían pasado ya muchos años. El rey David era viejo, era muy viejo. Aproximadamente tenía unos 70 años.
Y aún a esta edad David estaba aprendiendo lecciones buenas y malas en su vida. Aprendió que el camino de la carne va a traer grandes consecuencias y las consecuencias por el pecado que cometió con Betsabé va a traer también consecuencias físicas a sus 70 años. La Biblia dice que él era muy viejo y el pecado lo había desgastado. Sabemos que nuestro pecado nos va a alcanzar, que la paga del pecado es muerte y todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. La Biblia dice que le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Así que en los siguientes versículos, los versículos del 2 al 4, van a buscar una solución para tratar de calentar al rey. Van a buscar una mujer, la Biblia la describe como una mujer joven en el versículo 3, hermosa, y que su nombre era Abisag Sunamita, y la trajeron al rey. Ahora ella sería la que cuidaría del rey, la que estaría con él, tratando de abrigarlo también. Pero así como hubieron consecuencias físicas en la vida del rey David, también van a haber consecuencias familiares. Y hoy vamos a aprender de la vida de uno de sus hijos, llamado Adonías. El nombre Adonías significa Señor o adorador. En el versículo 5 de Primera de Reyes capítulo 1 dice, entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló. Y esta rebelión traería consecuencias no solo en la familia de David, sino en todo el pueblo. Adonías era el cuarto hijo de los que aún permanecían vivos, de los hijos de David, y él creía que tenía el derecho para heredar el reino. Así que, aunque no estaba establecido un cierto orden para heredar el reino, y David tenía todo el derecho para escoger quién sería su sucesor, este decidió en su corazón ser el nuevo sucesor de su padre. La palabra revelar quiere decir exaltación suprema. El orgullo nació en su corazón. Él solo buscaba ser exaltado y tenía el mismo espíritu de Satanás. Él dijo yo me merezco, yo quiero y yo voy a reinar. Si vamos al libro de Isaías, al capítulo 14, Isaías 14, vamos a leer desde el versículo 13. La palabra del Señor dice así, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este hombre Adonías también quiso hacer lo mismo, yo seré, yo reinaré. Y cuán terrible es tomar la actitud de Adonías, aun a pesar de la condición de su padre, porque él ya estaba anciano. Él no solo aborreció la ley de su padre, sino que también aborreció la voluntad del Señor, fue en contra de la voluntad del Señor. El Señor va a aborrecer la rebelión, mis hermanas, el espíritu altivo, el que menosprecia también a las autoridades que Dios ya ha establecido. Y como les decía, no solo se rebeló contra su padre, sino contra Dios. Y sabemos que en 2 de Samuel, en el capítulo 7, en los versículos 12 al 16, Dios había prometido a David que él levantaría a alguien en su lugar y al cual el Señor también amaría. Y él estaba hablando de Salomón. Dios ya había escogido al sucesor de David, pero este Adonías, alguien orgulloso, que se levantó y dijo, yo reinaré, se rebeló.
Así que hoy vamos a ver 4 verdades que existen en un corazón rebelde. Y vamos a compararlos también con nuestro corazón. Tal vez hay rebeldía aún. Primero vamos a ver el tiempo de su rebelión. Si vamos al versículo 5, la palabra de Dios dice: entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: yo reinaré. En su astucia, este fue un hombre paciente. Sí, él quería reinar, pero esperó a que el tiempo perfecto llegara. Eso es lo que él pensaba. Así que buscó una buena oportunidad. Ahora ya su padre estaba anciano y sus hermanos también habían muerto. Así que dijo en su corazón: yo quiero. No importa el tiempo que tenga que esperar mientras yo logre satisfacer el deseo de mi corazón. Y lo que lo impulsaba a tramar todo este plan para lograr su cometido era su orgullo. Buscó el tiempo perfecto. Pero no solo buscó el tiempo perfecto. Si vamos a Proverbios 11, versículo 2, la palabra del Señor dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Adonías estaba mostrando que no solo existía el orgullo en su corazón, sino también no era un hombre sabio. David conocía la palabra del Señor y probablemente Adonías también, pero la desechó y la dejó a un lado. Y en lugar de poner la palabra del Señor en su corazón, llenó su corazón de orgullo y de un hombre necio y de necedad también. En Proverbios 21:4 la palabra de Dios dice así: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. Así como este hombre se mostraba ser impío, muchas veces nosotras también, con el orgullo que hay en nuestro corazón, cuando nos rebelamos ante la voluntad del Señor, sabiendo que es lo que Él quiere para nuestras vidas, actuamos como gente impía, como gente que no conoce la palabra del Señor ni su voluntad, y estamos pecando. Así que no esperemos que la bendición de Dios esté sobre nosotras, porque la ira de Dios es la que va a estar sobre nosotras. Y en Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Nadie que va a llenar su corazón desde orgullo y rebeldía va a terminar bien. Al final va a terminar quebrantado y la caída le va a doler. Pero no solo vemos en el corazón de este Adonías rebelde que buscó el tiempo perfecto, sino que también vamos a ver el modo de su rebelión. Si vamos de los versículos del 5 al 8, en el 5, en la segunda parte dice: y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Si recordamos, cuando su hermano Absalón también se rebeló contra su padre, hizo lo mismo. En 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 1, nos dice eso. Y en el versículo 7 dice: y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Ahora él tenía un pequeño ejército, sí, de 50 hombres. También tenía gente de a caballo, pero también había buscado aliados, los cuales estaban dispuestos a traicionar a David. Joab era sobrino de David y también era general de su ejército. Y Abiatar era sumo sacerdote, si recuerdan, él era hijo de Ahimelech.
Ahora él tenía la influencia de de grandes hombres del pueblo, alguien que era un político y militar y también otro que era religioso. Y probablemente en su cabeza Adonías decía, ahora sí podré llegar a lograr mi objetivo. En el versículo 9, la Biblia dice, y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, con la esperanza de que él podría lograr su cometido y obtener el reino. Celebró una reunión. La Biblia dice que fue en Rogel, y Rogel es un manantial al sur de Jerusalén que está en el valle de Cedrón, pero lo hizo todo a escondidas de su padre. Cuando sabemos que algo va mal, que algo está mal, pero no importa, y en nuestro corazón está el orgullo y la rebeldía, y quiero hacer lo que yo quiero, lo voy a hacer a escondidas. Pero sabemos que ante los ojos de Dios nada hay escondido, que Él está viendo todo. Él lo hizo a escondidas de su padre. En el versículo 8 nos dice que, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Aunque habían hombres dispuestos a apoyar a Adonías con su rebeldía, a pesar de que sabían que esto estaba mal, también hubieron hombres que decidieron ponerse en la brecha y no apoyar lo que no era correcto y lo que iba en contra de la voluntad del Señor. Por eso es que estos no fueron invitados a la reunión que hizo Adonías. Estos sí eran valientes de David, porque se pararon y dijeron no. No vamos a apoyar al pecado, no vamos a ir en contra de la voluntad del Señor y no vamos a ser rebeldes. Y es lo mismo que debemos hacer nosotras, mis hermanas. Ponernos en la brecha y decir no. Si hay que corregir el pecado, hay que corregirlo. Si hay que arrepentirnos, hay que arrepentirnos. Pero aprendamos a decir no. El mundo nos bombardea cada día, nos quiere jalar a hacer lo malo, lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Pero pongámonos firmes. Seamos valientes. Hemos estudiado también los valientes de David. Y Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan a la brecha y digan no. Yo voy a hacer lo correcto. Yo voy a estar del lado de Dios. Así que vamos a ver también la propiciación de su rebelión. Si vamos al versículo 6, dice, y su padre nunca la había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Qué triste esta parte de la Biblia, ¿no? De este versículo. Su padre nunca le había entristecido. David sabía que el pecado traía consecuencias graves, pero no fue capaz de decir a su hijo, hijo, ¿qué estás haciendo? Probablemente desde pequeño nunca lo corrigió. No le mostró que su rebelión estaba mal. Tal vez Adonías era muy engreído, porque en la segunda parte del versículo 6 dice, además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Adonías se creía muy guapo, muy hermoso, y que nadie tenía el derecho de corregirlo. Si vamos a Primera de Samuel en el capítulo 3, en el versículo 13, vamos a recordar también la triste historia del sacerdote Elí, el cual no supo estorbar a sus hijos, y tuvieron ellos un triste final. Dios acabó con su rebeldía también. Y en Primera de Samuel, en el capítulo 8, en el versículo 3, la Biblia dice que los hijos de Samuel tampoco no anduvieron en los caminos de su padre. Pero hay una solución para todo esto, mis hermanas, y la Biblia nos da la solución
En Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No seamos como este David o como Elí o como Samuel, que no supieron corregir a su tiempo la rebeldía que había en el corazón de sus hijos. Y Dios les pagó justamente con la consecuencia de sus pecados. Pero si recordamos un buen ejemplo también en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 5, la Biblia dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. La mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos no es una buena profesión, no es una buena casa o un buen carro o ropa de marca. No, mis hermanas, la mejor herencia que les podemos dar a nuestros hijos es que ellos estén en los caminos de Dios, que sepan cuál es el temor de Dios, aprendan de eso y saber que Dios me ve, Dios me escucha y Dios me va a juzgar también por lo que yo hago. Que cuando ellos un día lleguen a hablar de nosotras, cuando ya no estemos con ellos, ellos digan, no, mi padre me supo corregir, mi madre me estorbó, me enseñó los caminos del Señor, el camino del Señor, a decir no al pecado y a hacer lo correcto. Y un punto más de las verdades sobre la rebelión de Adonías fue la caída de su rebelión. De los versículos 11 al 27, vamos a ver que el Señor tiene el control de todas las cosas. Que nosotras en nuestro corazón por orgullo nos vamos a poner rebeldes y vamos a querer hacer nuestra voluntad. Pero el Señor es soberano y en su tiempo Él va a hacer que su voluntad se cumpla. Desde los versículos 11, en el versículo 11 dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David, nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Dios usó a el profeta Natán en los versículos 23 y 24, el cual se presentó ante David y expuso este plan tan malo que Adonías estaba tramando en su corazón. Y también usó a Betsabé porque ella también se presentó ante el rey David para contar todo esto. Ambos pusieron en descubierto a este Adonías y la voluntad de Dios permaneció. Perdón. Si vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 1, en el versículo 41, dice, y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Cuando el rey David escuchó lo que Adonías quería hacer, cuando escuchó de su rebelión, David cumplió con lo que él había prometido a Betsabé, con la voluntad del Señor, y nombró pues a Salomón rey, proclamó a Salomón como rey. Pero esa historia la vamos a ver el día de mañana. Pero Adonías llegó a escuchar esto y va a tener un triste final también, así como lo tuvo Satanás. Si volvemos al libro de Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 12, la Biblia dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Al final este cayó. En su corazón soñó y quiso ser igual a Dios. Pero cayó, como dice la Biblia, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Siempre la voluntad de Dios va a prevalecer y los rebeldes van a caer.
Así que aferrémonos de eso, mis hermanas. La voluntad de Dios, como dice en Romanos 12:2, es buena, es agradable y perfecta. Que cada día el anhelo de nuestro corazón sea hacer su voluntad, ir por su camino. ¿Y cómo conocemos su voluntad? A través de su palabra. No seamos como este Adonías, que buscó el tiempo perfecto para revelarse, que buscó personas también que lo apoyarían y que tristemente su padre no supo corregirlo y su caída también fue dura. Si aún hay rebeldía en nuestro corazón, si aún hay orgullo y somos de servidumbre, arrepintámonos, pidamos perdón al Señor y vivamos haciendo su voluntad, haciendo lo que es agradable para el Señor. Y les prometo que la bendición de Dios irá delante de nosotras. Gracias, mis hermanas, que el Señor las bendiga y nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite.